Hola mis queridos crocheteros, bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto, una linda muñequita tulipán reversible. Pero antes de comenzar, quiero mandar un saludo muy especial a nuestros primeros suscriptores en Patreon. Un saludo muy especial a Vilena y a Christopher. Muchísimas gracias por su colaboración. Te pido que me acompañes hasta el final del tutorial porque de esa manera también nos ayudas muchísimo. Y bien, antes de comenzar, quiero comentarles que hice en dos colores, una en rosado y la otra en color rojo. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta muñequita de color rojo, la abertura de los pétalos, o sea, la unión de ambos pétalos está justo en el centro, aquí. En cambio, en la otra muñequita de color rosa, aquí les voy a enseñar, las aberturas o las uniones de los pétalos están a ambos lados, pero eso lo voy a dejar a tu preferencia. Y bien, sin más que decir, continuemos. Vamos a hacer los pétalos en color rosa y voy a hacer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenas. Me voy a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena voy a hacer un punto bajo. En total voy a hacer 16 puntos bajos. En la última cadena voy a hacer 3 puntos bajos todos juntos. 1, 2 y 3. Coloca tu marcador en el segundo punto bajo. Aquí. Ahora me toca hacer el otro lado y voy a hacer 16 puntos bajos, pero mientras voy haciendo mis puntos bajos tengo que ir escondiendo esta hebra. 16 puntos bajos. Bien, ya terminé. Ahora vas a hacer una cadena. En esa cadena vuelves a colocar otro marcador. Luego vas a hacer un punto bajo. Después un medio punto alto. Luego un punto alto. En el siguiente punto, un aumento de puntos altos. O sea, 2 puntos altos juntos. Volvemos a repetir lo mismo que hicimos en esta parte. Un punto alto y un aumento de puntos altos. Lo vamos a hacer 2 veces más. Un punto alto, luego un aumento de puntos altos, repetimos una vez más. Un punto alto, luego un aumento de puntos altos. Después vas a hacer 3 puntos altos. Uno, 2 y 3.
Luego 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4 medios puntos altos. Luego 2 puntos bajos. 1 y 2. Y aquí donde está tu marcador vas a hacer 3 puntos bajos juntos, todos en el mismo lugar. 1, 2. En este segundo punto colocas tu marcador. Te falta un punto bajo. Y 3. Ahora en este lado vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Comenzamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Después 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Después vas a empezar con un aumento de puntos altos. Luego un punto alto. Y vamos a repetir lo que hicimos en esta parte. Un aumento de puntos altos. Luego un punto alto. Después un aumento de puntos altos. Y luego un punto alto. Ahora nos toca hacer un medio punto alto. Y terminas en un punto bajo. Ahora vamos a continuar. Y aquí donde está tu marcador, vas a hacer un punto bajo. Este punto bajo no lo vas a contar. Vuelves a colocar tu marcador. Después vas a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Después un medio punto alto. Luego vas a hacer 11 puntos altos. Así hasta completar los 11 puntos altos. Ahora nos toca hacer 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos altos. Después 2 puntos bajos. 1 y 2. Y aquí donde está el marcador, voy a hacer 3 puntos bajos todos juntos. 1, 2. Si tú deseas puedes colocar tu marcador,
y este sería el tercer punto bajo, todos en el mismo punto. Ahora voy a volver a repetir lo que hice en el lado contrario. Empiezo con 2 puntos bajos, luego 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos toca hacer 11 puntos altos. Así hasta completar. Luego que hayas terminado los 11 puntos altos, me toca hacer un medio punto alto y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y aquí donde está tu marcador, vas a hacer un punto bajo. Vuelves a colocar el marcador y vamos a hacer alrededor de todo el pétalo un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a hacer 45 puntos bajos. Este marcador lo retiras porque ya no lo vas a necesitar. Y cuando hayas terminado de hacer los 45 puntos bajos, aquí donde está tu marcador, vas a hacer un punto deslizado y una cadena. Cortas la hebra, no dejes una hebra muy larga. Así es como te va a quedar. Miren, cortas esta hebra también. Y en total vas a hacer 6 pétalos de la misma manera. Ahora en color verde voy a hacer la parte de abajo del tulipán y voy a dejar una hebra de 5 a 6 centímetros. Luego voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, a ver, una vez más, 3, 4 y 5 puntos bajos. No vas a cerrar el anillo mágico, así abierto se va a quedar. Nos toca la vuelta número 2 y vas a hacer 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Vamos a hacer la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y ahora continuamos. Ahora nos toca la vuelta número 4. Y voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a hacer. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 4. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color rosado. Bien, ya cambiamos de color de hilo, vas a ajustar un poquito. Ahora nos toca hacer la vuelta número 5 y voy a hacer un punto deslizado en cada punto bajo, pero solamente tomando la hebra trasera. Miren, de esta manera.
un punto deslizado en cada punto bajo, tomando la hebra trasera. En total vas a tener 18 puntos deslizados. Ahora vamos a colocar los pétalos, pero antes quiero indicarte que vas a tomar 6 puntos bajos de nuestro pétalo. Aquí donde está el punto deslizado, cuando terminamos, este es un punto. Bien, aquí vas a contar 1, 2 y 3. Al otro lado también vas a tomar 3 puntos bajos, aquí 1, 2 y 3. En total son 6 puntos bajos que vas a tomar de tu pétalo. Entonces vas a contar 1, 2, 3. Este es el punto deslizado. 4, 5 y 6. Vas a tomar un pétalo. Esta es la parte del derecho y esta es la parte del revés. La parte del revés de los pétalos tienen que estar enfrentados de esta manera. Bien. Ahora vas a tomar el primer pétalo, esta es la parte del derecho. En este primer pétalo vas a tomar el primer punto. Ubícate por el punto deslizado. Este es el primer punto. Tomas el segundo pétalo. Recuerden que el revés de ambos pétalos tienen que estar enfrentados, así. En este segundo pétalo vas a tomar el cuarto punto. Aquí, este de aquí. Este es el cuarto punto. 1, 2, 3, 4. Introduces el crochet y de tu tejido vas a tomar la hebra trasera. Solamente la hebra trasera. Y haces el primer punto de la vuelta número 6. Colocas tu marcador. Luego, del pétalo que está arriba, tomas el segundo punto y del pétalo que está abajo tomas el quinto punto. Vuelves a tomar la hebra trasera de tu tejido y haces un punto bajo. Vuelves a tomar un punto del pétalo de arriba, que sería el tercer punto, y del pétalo de abajo sería el sexto punto. Tomas un punto de tu tejido y haces un punto bajo. Bien, en el pétalo de arriba aún tenemos 3 puntos bajos. Ok. Vamos a tomar el tercer pétalo. Recuerden que el revés tiene que estar enfrentado con el otro pétalo. Este pétalo va a ir abajo. En este pétalo vas a tomar el primer punto bajo. En el pétalo de arriba, aquí, vamos 1, 2, 3, sería el cuarto punto. Y en este pétalo, en ese tercer pétalo, vas a tomar el primer punto bajo. Tomas un punto de tu tejido, siempre tomando la hebra trasera, y haces un punto bajo. En el pétalo de arriba te toca el quinto punto bajo y en el pétalo de abajo el segundo punto bajo. Estas hebras tienen que quedarnos en la parte interior del tejido. Ahora, en el pétalo de arriba nos toca el sexto y último punto bajo. En el de abajo, el tercer punto bajo. Tomas un
punto de tu tejido. Y haces un punto bajo. Bien, ya hemos terminado de colocar este pétalo de arriba, este segundo pétalo. Vamos a hacerlo una vez más. Ahora nos toca el cuarto pétalo. Este pétalo va a ir arriba. Esta es la parte del derecho. Esta es la parte del revés. En este pétalo voy a tomar el primer punto bajo. A ver, este sería el primer punto bajo. Y en el pétalo de abajo me tocaría tomar el cuarto punto bajo. Y tomas también un punto bajo de tu tejido. Solo la hebra trasera. Vamos a terminar de colocar este pétalo. Vas a tomar el segundo punto y de tu tejido de abajo, de tu pétalo de abajo, el quinto punto bajo. Y un punto de tu tejido. Nos toca el tercer punto del pétalo de arriba y el último y sexto punto del pétalo de abajo. Igual tomas un punto de tu tejido. Y así es como vas a ir colocando los pétalos. Te tocaría el quinto pétalo, que este va a ir abajo. No olviden también que el revés de los pétalos tienen que ir enfrentados. Bien, y cuando hayas terminado de colocar todos tus pétalos, te van a quedar de esta manera. Este segundo pétalo que pusimos nos falta tomar 3 puntos. Ahora en este último pétalo, que es el sexto pétalo, también nos faltan 3 puntos bajos. Ahora los voy a unir. En este último pétalo tomas el cuarto punto y en este segundo pétalo vamos a tomar el primer punto bajo y un punto de nuestro tejido. Ahora tomo el siguiente punto y un punto del pétalo de abajo. Y nos quedaría el último punto. Y un punto del pétalo igual de abajo. Y un punto de tu tejido. Y bien, así tendríamos unidos todos los pétalos. Y aquí donde está tu marcador, vas a hacer un punto deslizado. Y cortas la hebra. Dejas una hebra como de unos 15 centímetros para poder unir a la muñequita. Estos hilitos vas a amarrar y vas a esconder por la parte interior. No cortes la hebra de color verde, porque esa hebra nos va a servir para amarrar el tallo. Ya terminé de amarrar los sobrantes en color rosado, también los he escondido y he cortado. Ahora en color rosado vamos a unir los pétalos porque no queremos que nos queden muy abiertos. Con tu aguja lanera, por aquí, por esta parte, vas a introducir tu aguja lanera y vas a ir al otro lado, por el lado del revés. Aquí bien abajo, miren,
en este punto que está bien pegado al tejido, vas a tomar solamente la hebra trasera. Solamente tomas una hebra de ambos pétalos. Así. Solamente vas a tomar una hebra. Esta es la hebra delantera y esta es la hebra trasera. Solamente tomas la hebra trasera. Por arriba vas a tomar aquí, vamos 2 puntos. Este sería el tercer punto, 3. Este es el cuarto punto. Y este sería el quinto y último punto. Regresas de esta manera. Ajustas para que ambos lados queden bien unidos. Hasta este punto donde iniciaste. Y la hebra la vas a llevar por la parte interior. Aquí puedes amarrar y cortar el sobrante. De esta manera vas a hacer todos los pétalos. De esta manera vas a unir. No olviden de amarrar este hilo que nos ha sobrado y cortar. En este lado, en estos pétalos que están en la parte de abajo, también vas a hacer lo mismo. Y todo hilo que te sobra, tienes que esconder por la parte interior del tejido. Amarras y cortas. Les voy a enseñar una vez más. Aquí me voy a ubicar en el otro lado. Solamente para mostrarles. Y por la parte del revés, por este lado, vas a unir tomando 5 puntos bajos de un pétalo y 5 puntos bajos del otro pétalo. Y así es como te van a quedar. Ya terminé de unir todos los lados, tanto de los pétalos de arriba como los pétalos de abajo. Aquí están bien unidos. Y todos los hilos que me han sobrado los he amarrado y los he escondido por la parte interior. No corten esta hebra larga que dejamos porque esa nos va a servir para unir al cuerpo. Ahora vas a introducir el tallo por el anillo mágico de nuestro tejido. Si ustedes recuerdan, el anillo mágico está abierto. Así, de esta manera. Introduces, a ver, con mucho cuidado. Ahora de la punta de aquí hasta nuestro tejido hay 5 centímetros. Vas a colocar tu tejido de esta manera. Y ahora vas a cerrar el anillo mágico. Recuerden que de aquí hasta aquí hay 5 centímetros. Jalas suavemente la hebra y cierras el anillo mágico. Ahora, una vez que esté bien ajustado, vas a colocar un poquito de silicona. A ver. Ahora sí. Y vas a envolver esta hebra de color verde. Así te va a quedar bien segura y no se va a salir. Esperas un momento que seque y vamos a continuar.
Y una vez que haya secado la silicona, vas a levantar tu tejido así de esta manera. Y ahora vamos a colocar el cuerpo de la muñequita, pero antes vamos a poner un poquito de silicona en la parte de arriba del tallo. Aquí en este lado colocas silicona de esta manera y ahora sí vas a introducir el tallo en la muñequita de esta manera. La posición de la falda si la dejo a tu criterio. Lo puedes dejar la abertura en el centro de la muñeca o a los costados. En esta ocasión yo voy a colocar a los costados, pero procura que esté bien centradito. Vas a sujetar de esta manera hasta que la silicona esté bien seco. Cuando todo esté bien pegado, ahora sí vamos a unir ambas piezas. Con tu aguja lanera, miren, en el cuerpo de la muñeca nos quedaron unas hebras traseras. Aquí abajo. A ver. Estas hebras. Tomas una hebra. Vamos a acercar un poquito más. Tomas una hebra delantera y también un punto del vestido. Ajustas para que todo quede bien unido. Y así vas a ir uniendo el cuerpo al vestido de la muñequita. Ahora te muestro cómo me quedó al final. Y cuando hayas terminado de unir ambas piezas, esta hebra la vas a llevar por la parte del cuerpo de la muñeca. Y como nos quedó otra hebra, esta, también la vas a sacar por el mismo punto. Amarras y cortas. Y así es como te va a quedar la muñequita. Ahora nos toca hacer el cabello. Miren, les voy a mostrar cómo va a quedar cerradita. Nos está quedando muy bonita. Pero vamos a continuar con nuestro proyecto. En esta ocasión voy a hacer el cabello de color amarillo. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Hago mi nudo de seguridad y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo mágico y ahora me tocaría hacer la vuelta número 2 y voy a hacer 6 aumentos. En total voy a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Nos toca hacer la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora me toca hacer la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo, luego un aumento,
Después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Vamos a hacer la vuelta número 5 y voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y de la vuelta 6 hasta la vuelta 9 vas a hacer un punto bajo en cada punto bajo. De la 6 hasta la 9. Bien, ya terminamos la vuelta número 9. Ahora donde está tu marcador, vas a hacer un punto deslizado. Luego 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a hacer un punto bajo. Así hasta terminar, hasta llegar al final. Un punto bajo en cada cadenita. Y cuando hayas terminado, en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. Y así como hiciste esta tira de 11 cadenas, en total vas a hacer 12 tiras de la misma manera. Cuando hayas terminado de hacer las 12 tiras, miren, en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. Vamos a acercar la cámara. Aquí haces un punto deslizado. En el siguiente punto vas a hacer en total 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. En el siguiente punto haces un punto deslizado. Luego 22 cadenas. Y cuando hayas terminado de hacer las 22 cadenas, te vas a saltar la primera cadena y vas a empezar a hacer un punto bajo en cada cadenita, así hasta llegar al final. Cuando hayas terminado, en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. Y vuelves a hacer otra tira de la misma manera, o sea, de 22 cadenas. Bien, ya terminé de hacer ambas tiras de 22 cadenas. Ahora, en el siguiente punto, vas a hacer un punto deslizado. Luego, 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y terminas con un punto deslizado. Cortas la hebra y así terminaríamos de hacer el cabello de la muñequita. Vas a contar 3 vueltas a partir de donde están los ojos, aquí 1, 2, 3. Colocas un momento tu alfiler para que tengas una idea exacta dónde tienes que colocar el cabello. Estas 2
tiras de 22 cadenas, esas van a ir en el centro. Asegúrate que ambos laterales, aquí en las orejitas, estén colocadas de la misma manera. Y estas tiras las vas a llevar hacia atrás. Bien, vuelves a colocar un ratito tu alfiler. Porque aquí en el cabello vamos a colocar un poco de silicona. Miren, así es como te va a quedar ya pegado a la cabeza. Ahora estas tiras las vas a colocar de esta manera sin tapar el ojo. Ayúdate de unos alfileres por un momento. Esta tira también. Y aquí vas a coser o también puedes pegar. Eso lo dejo a tu elección. Y bien, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de nuestro proyecto. Espero que haya sido de tu total agrado. Aquí yo le he colocado un poquito de rubor y unos aretitos. Lo puedes hacer en el color que tú desees, con el hilo de tu preferencia. Estoy segura de que te va a quedar muy hermosa. Así que cuídense mucho, mis crocheteros, y nos vemos en el siguiente video.